Hola, hola, Dios les bendiga. Hoy es día miércoles, julio 15, y bueno, ya son aproximadamente las 11:30 de la noche. Ha sido un día muy difícil, no solamente para mí, pero especialmente para familia mía, para personas que yo quiero mucho, que están en mi corazón. Hoy partió una persona que queríamos mucho en la familia. Yo no me sentía ni me siento con la disposición de predicar la palabra de Dios porque me ha costado asimilar. Es una noticia que tomó a todos nosotros por sorpresa, pero más que todo fue inesperado, esas cosas que tú sabes que Dios sí sabía, que Dios aún ahí estaba en control. Porque Dios no solo está en control de nuestras vidas con aquello que nos gusta, con aquellas buenas noticias que queremos escuchar. Dios también está en medio del dolor, está en control de las vidas destrozadas, de las familias donde hay dolor, no lo entendemos, no lo comprendemos, no está no es nuestro lugar cuestionar a Dios, preguntar por qué, más que confiar que Él es nuestro creador. Él sabe. Eh, Como les digo, no estaba eh, con fuerzas, voluntad tampoco. No he podido sacarlo, el luto, no he podido desahogarme, y es porque son de esas cosas que tú no entiendes, son de esas cosas que tú quieres presentarle al Señor, pero no quieres ofender al Señor cuestionándolo ni preguntándole, entonces quedas en silencio, solo observando lo que Dios va a hacer y observando lo que Dios está haciendo. En la prédica que les traigo a ustedes hoy, el mensaje que les traigo es algo que Dios, sabiendo que aún esto iba a pasar, este miércoles lo había hablado a mi vida el día domingo, después de que mi esposo partió para hacer su trabajo. Él salió el domingo a manejar, no regresó hasta el día de hoy. No sale los domingos, usualmente es los lunes, pero ese día Dios me quería mostrar algo. Salí afuera y empecé a jugar con mi perro afuera, y me senté en las gradas luego para observar lo que era el atardecer. Ya se estaba haciendo de noche y de repente veo que Nico sale de atrás de uno de los camiones que estaba parqueado en mi driveway y sale con un rayón bien fuerte en todo lo que es la espalda de mi perro, de grasa de que lo que se metió entre el automóvil, qué sé yo, o el camión, se había rayado todo lo que es la espalda de grasa. Mi perro es blanco, él es un labrador. Dios te habla a través de cosas tan simples cuando tú estás dispuesta a escuchar la voz de Dios, cuando tú estás queriendo y anhelando buscar dónde es que Dios te está hablando y el mensaje que te quiere dar en ese momento. Entonces me fui para lo que hace atrás de mi casa y empecé a bañar lo que es mi perro. Y me va a decir, bueno, Carolina, ¿qué tiene que ver eso? Estás contando una anécdota. Bueno, me empecé a lavar mi perro para sacarle lo que era la grasa, sacarle aquel rayón grueso que tenía de grasa, ¿verdad? De grasa de las partes del carro, que era negra, y mi perro es blanquito. Y entre más le echaba jabón,
iba desapareciendo poco a poco, pero no se iba de todo. ¿Ve? Esa mancha estaba ahí. Y en lo que estoy restregando y restregaba mi perro, el Señor me dijo a mi mente: así es cuando uno de mis hijos peca. Así es cuando uno de mis hijos se ensucia. Yo vengo y lo tomo y le saco toda la grasa. Lo limpio, hasta dejarlo blanco como yo lo mandé a la tierra. A veces me cuesta, porque no solamente tengo que lidiar con las trabas que le pone el enemigo a mi hijo, sino que también tengo que lidiar con que mi hijo no quiera que yo lo limpie, con que mi hijo se rehúse a que yo cambie su vida. Y ese era yo, rehusándome que Dios me moldeara a su manera, rehusándome a dejar lo que era el pecado, rehusándome a dejar mi yo para darle el control a Dios. Entonces, ese domingo, el Señor me dio el tema. El tema es: ríndete, no esperes, solo ríndete a Jesús. Y luego me dio un subtítulo que era lo que el pecado hace en mi hijo. Yo lo quiero limpiar y yo lo quiero borrar. A veces sentimos, ya estoy profundizando y entrando en el mensaje, a veces sentimos que vamos hacia la derecha, vamos a la izquierda y no vemos nada. Lo que vemos es destrucción, dolor y muchas cosas. Y no tenemos hacia dónde ir. Y Jesús nos dice: yo estoy al frente. Yo siempre he estado aquí. Ven, ríndete a mí. Y ya haciendo ese énfasis ahí en el comienzo, quiero hablar de qué es rendirse. Quiero dejar un poco mis emociones porque realmente hoy ando tocada y estoy muy sensible. Mi corazón está triste, pero su palabra tiene que ser hablada, su palabra tiene que ser predicada, porque estamos viendo cosas increíbles en el mundo y Dios quiere que sus hijos sepan que no están solos, que la humanidad sepa de que hay esperanza en Cristo, que no estamos solos, que necesitamos de Él, que lo único que tenemos que hacer como seres humanos es total rendirnos a Él, dejarnos a nosotros mismos, lo que queremos, lo que deseamos, nuestra forma de vida, y totalmente rendirnos a Él. ¿Y qué es rendirse, Carol? ¿Qué es rendirse? Es rendir todo. Es darle a Cristo todo. Es darle a Jesús todo, todo de nosotros. Es literalmente renunciar a todo control, a todo lo que nosotros queramos hacer a nuestra manera, a vivir a nuestra manera, a caminar a nuestra manera. Es dejar el orgullo, el ego, y totalmente decirle a Dios: aquí estoy, transforma, haz conmigo lo que tú quieras. Yo no soy nada sin ti, Jesús. Yo no puedo caminar, no puedo respirar, no puedo hacer nada si tú no estás en mi vida. Es cuando tú no puedes lidiar con tus preocupaciones, con tus tristezas y con tu dolor y le dices: ten, porque yo no puedo. Cuando nuestras manos están debilitadas, cuando nuestro camino ha sido doloroso y cuando vamos caminando y pensamos que vamos fuerte, pero pisamos hondo y caímos. Cuando nos tratamos de levantar y volvimos a caer y de repente nos quedamos en el suelo y le decimos: Dios, toma control. Yo no puedo caminar sin ti, yo no puedo andar. Rendirse es dejar de ver yo, lo que yo puedo hacer por mí, y dejar que Dios lo haga por mí. Y dejarme caer y confiar en Él.
Rendirse también significa dejar de hacer aquello que le desagrada a Dios y hacer su voluntad. Rendirse también significa no mi manera, sino la manera de Dios. Confiar que Dios lo hace mejor que yo. Confiar que Dios sabe lo que hace. Difícil es, pero cuando no tienes escapatoria y no tienes otro camino, ¿qué haces? Te rindes. ¿Y el Señor qué hace? Viene y te limpia. Viene y te limpia de todo aquello que has capturado, se ha pegado en tu vida a través de tu caminar en esta vida, así como yo estaba limpiando a Nico y le daba duro con mi mano y con bastante champú para que aquella grasa saliera y la grasa no quería salir. Así es el pecado no va a querer salir de tu vida. El pecado, por más que tú quieras sacudirte, no, tiene que venir Jesús y limpiarte y lavarte. ¿Qué hace el pecado en nosotros? ¿Qué hace el vivir en nuestra voluntad? ¿Qué hace hacer los deseos de nosotros mismos? Pues nos aleja de Dios y no le permite a Dios involucrarse en tu vida. Pero ¿qué pasa cuando tú vienes y te rindes? Viene Dios y abre sus brazos y te dice, yo te estaba esperando. Yo te estaba esperando. Yo nunca me fui. Es lo que dice Jesús. Yo nunca me fui, yo siempre estuve aquí. Te vi desesperarte, te vi entristecer, te vi correr, te vi pegarte con paredes. Solo quería que me vieras. Yo sigo aquí. Y te estaba esperando. Para limpiarte otra vez. Para quitar de ti las manchas aquellas que te dejó el mundo, el dolor que te dejó. No para cuestionarte, no para juzgarte, pero para restaurarte, para quererte. Ese es nuestro Dios. Aquel que nos ama, aquel que nos agarra y nos apapacha. Hay una anécdota en la Biblia, que es la anécdota de Juan el Bautista. Juan el Bautista era aquel que fue llamado para preparar el camino de Jesús en su ministerio. Él bautizaba en el desierto. Antes que Jesús viniera y comenzara a predicar, ¿verdad? Y luego a Juan el Bautista lo meten preso. Lo meten preso por bautizar y predicar acerca de aquel Jesús, del Redentor, del que iba a venir. Lo meten preso y Juan entra en una conmoción, como dudando porque estaba en medio del problema. ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que realmente este Dios? ¿Será que el rey vino realmente? Estas eran las preguntas de Juan. ¿Será que Dios está en control? Porque estoy preso, porque estoy sufriendo, porque estoy mal. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado nosotros, verdad? ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que Dios está aquí? ¿Será que a Dios le importo? ¿Será que Él es Dios? ¿Será que estoy sirviendo al Dios correcto? Así como Juan. Hay una parte, y para que lo sepa dónde está esta historia, más o menos le voy a dar un verso de la Biblia. Dice Lucas 1:19. Llamando Juan a 2 de sus discípulos, los envió a preguntar al Señor, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Claramente aquí este verso te deja saber que Juan entró en duda en el momento del problema, en el momento donde él sabía que su vida estaba en riesgo, porque estaba preso y corría el riesgo que su cabeza
fuera quitada. Tenía muchos enemigos. Al andar predicando de aquel redentor del que iba a venir, le había causado enemigos. Y entonces viene Jesús, viendo lo que él está dudando, con amor le manda a decir esto. Vayan, y esto lo va a encontrar en Lucas 7:22 al 23, y le dice, vayan y cuenten a Juan lo que han visto y han oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres se les anuncia el evangelio. Bienaventurado es aquel que no se escandaliza de mí. Bienaventurado es aquel que no duda de mí. Bienaventurado es aquel que se tira en mí, que confía en mí. Esta respuesta tiene dos cosas maravillosas. En primer lugar, que Jesús le explica a Juan que él es el Mesías a través de lo que está haciendo, a través de los milagros que están ocurriendo. Nada ha cambiado a pesar de la circunstancia que Juan se encuentra. Él sigue siendo Dios. A pesar de que Juan está preso, a pesar de que Juan esté en el problema, Dios sigue siendo Dios. Y eso es lo que te dice a ti hoy Dios. No importa la circunstancia que tú estás pasando, Él sigue siendo Dios. Y su mano no se ha cortado para hacer milagros, para sanar tu corazón, para sanar tu vida, para levantarte de cualquier circunstancia que estás. El problema que tú tienes, tus circunstancias, no lo quita a Él que Él sea Dios. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo tu Redentor. En nuestros momentos más oscuros de duda, el Señor no nos descalifica. Porque aquí no le estaba diciendo Juan, porque dudaste, porque no crees en mí, yo te descalifico y ya no te voy a considerar mi hijo. No, el Señor le mandó una explicación bien detallada, diciéndole, dile a Juan todo lo que están viendo, que el sordo oye, que el ciego ve, que el muerto resucita. ¿Verdad? Y que bienaventurado es aquel que no duda en su corazón. Le está dando ánimo, le está diciendo, no dudes, yo soy, yo mira lo que yo estoy haciendo. Tú estás atrás de una cárcel, pero yo no dejo de ser Dios. Y mis propósitos se van a cumplir. ¿Qué significa bienaventurado es el que no se escandaliza de mí? En la última parte del versículo, del verso 23. Significa bienaventurado aquel que comprende que debemos confiar en el corazón de Dios cuando no podemos comprender su mano. Bienaventurado el que sabe que debemos mantener un reverente temor ante la presencia del misterio y los propósitos de Dios. Bienaventurado el que sigue creyendo a pesar de las circunstancias. Bienaventurado aquel que sigue creyendo pese a lo que pase. Bienaventurado aquel que permite que Dios sea Dios y no lo cuestiona. Mira qué poderoso este mensaje. Mira lo que Jesús le manda a decir a aquel hombre atribulado en aquella cárcel. Hay veces que nosotros vamos a recibir algo totalmente diferente a lo que esperamos. Pero Dios no deja de ser Dios por eso. Si te pones a pensar y sigues leyendo la historia de Juan el Bautista, te dije que ese verso está en Lucas 7, 22, 23, entonces todo el capítulo 7 creo que se refiere a la vida de Juan el Bautista, ¿verdad? Si te pones a meditar y a estudiar, vas a entender que Juan eventualmente murió y fue decapitado. Nunca salió de su cárcel, nunca salió de la cárcel donde lo metieron. Les pusieron su cabeza haciendo una fiesta impía con su cabeza. No le dieron el funeral que él merecía. ¿Cómo así, Carol? Bueno, era el hombre que había venido a preparar el camino de Dios. Había venido a abrir brecha para hablar del Redentor que venía,
lo bautizó a Jesús, vio al Espíritu Santo descender desde el cielo y decir, este es mi hijo. No merecía esa muerte, no merecía ese funeral, que fuera exhibida su cabeza. Su muerte no tenía sentido, si lo vemos no tenía sentido, ¿verdad? Solamente aquí tenemos que entender que aunque Juan no entendiera y aunque las circunstancias dijeran todo lo opuesto, la voluntad de Dios se iba a hacer. El propósito de Dios no iba a parar. Jesús hace mención de Juan, donde dice en Lucas 7:28, entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Y dijo esto justo después de recibir la pregunta de Juan. ¿Qué te deja saber aquí? Que Dios sabía que Juan, por el problema, estaba dudando, mas no significaba que no iba a ser salvo, porque él conocía el corazón de Juan. Recuerda que Juan le manda a preguntar antes de dudar que realmente era el Hijo de Dios. Antes de cuestionar, antes de maldecir, antes de decir, estoy sufriendo por una causa que no es cierta, le mandó a preguntar. Tuvo el cuidado de preguntarle y el Señor le contestó y le explicó, sí, soy yo y esto estoy haciendo. No dudes en tu corazón. Toma rendirse. Aunque no entiendo el propósito de Dios, aunque no entiendo lo que Dios está haciendo en mi vida, me dejo caer en sus brazos y no lo cuestiono y lo dejo ser Dios. Lo dejo ser Dios. Qué difícil. Porque hay cosas que nosotros quisiéramos que no pasaran. Porque hay cosas que nosotros no entendemos. Dios tiene misericordia con el hombre y nunca se rinde con el hombre. Todo lo que Dios hace es para enamorar al hombre, para acercarlo así. Muchos no vamos a entender por qué este virus, de dónde salió, cómo así que se ha hecho tan gigante, cómo así que ha afectado tantas personas, cómo así que nos ha hecho sufrir tanto, nos ha hecho movernos el mundo. Y Dios lo único que está diciendo, estoy haciendo un llamado a mis hijos. Estoy haciendo un llamado a aquel que me quiere escuchar, a que deje el pecado, a que se acerque a mí, a que venga y se rinda. Eso es lo que está diciendo Dios. Yo lo veo así como que es un grito desesperado de Dios por llamar la atención de sus hijos, de su creación. Que entendamos que hoy somos, mañana no, si a Él se le da la gana. Y que Él tiene misericordia con todos nosotros. Dice que somos como hojitas, que hoy amanecemos y mañana marchitamos, o en la noche ya estamos marchitos. Hay un análisis bien bonito que el otro día estaba analizando y escuchando, y es el hecho, póngale que nosotros los humanos no queremos ser como una hormiga, para sentir lo que la hormiga siente, porque lo vemos como un ser insignificante. La hormiga tiene una vida bien corta, muere rápido. Ningún ser humano quiere ser como una hormiga. Es un insectito chiquito, insignificante que anda. Tú no quieres ser como una hormiga, yo no quiero ser como una hormiga. ¿Y por qué Jesús quiso ser como nosotros? ¿Por qué el Hijo de Dios quiso venir
como uno de nosotros, con carne y con hueso, y padecer el sufrimiento de nosotros. Él era Dios, Él es Dios, sentado en un trono, con ángeles y querubines, postrándose y dándole adoración por la eternidad. ¿Qué necesidad tenía Él de convertirse en esa hormiguita que somos nosotros? Para hacernos entender que nos ama, para hacernos entender que su amor es inmenso y que nada nos separará de Él. ¿Se ha puesto a pensar usted? Yo no me convertiría en esa hormiguita, pero Dios sí se convirtió en mí y se dejó crucificar por usted y por mí, que no valíamos nada. Nosotros pecamos. Adán y Eva pecó en el huerto del Edén. Nos merecíamos todo lo malo que nos puede suceder. Y Jesús vino y dijo, no, yo pagaré el precio por ellos. Sí, esa creación sí le fallaron, sí pecaron, sí se matan unos a otros, sí se critican unos a otros, sí son rebeldes, pero yo los amo y voy a morir por ellos. Y seguimos diciendo, no quiero nada con ese Dios. Me gusta la vida, sufro, me caigo, me levanto, sufro, me levanto y me caigo, pero no quiero rendirme a ese Dios, porque me cuesta mucho. Hasta que viene un cáncer y te despierta y te dice, hoy puede ser el último día de tu vida. Sigue de rebelde, sigue caminando por donde vas. Lo que me pasó a mí. Hasta que entendí que Él tiene el control. Hasta que entendí que Él es el jefe. Y que si Él me dice a mí, salte, Carolina, salta. Si el Señor me dice, Carol, habla de mí, hablo de Él. Si me dice, Carol, deja ese pecado porque no me gusta, lo dejo. Si el Señor me dice, no quiero que estés con esta persona, no estoy. No quiero que te contamines de esa persona. No quiero que te contamines de esta manera. No puedo, no debo seguir ahí. ¿Qué me cuesta obedecer a Dios? Si yo sé que Él tiene el control de mi vida. Si yo sé que hoy puede decir, Carol, ya no existes más. Hasta aquí nomás llegaste. ¿Ves? ¿Ves? Porque era necesario que yo te hable de esto. Y es que me doy cuenta que la vida es tan frágil. Creemos que podemos tener tiempo y a veces no lo tenemos. Y el Señor está llamando. Ríndete, ven, dame a mí tus cargas, ven, te estoy esperando, ven. El otro día estaba escuchando a Benny Hinn. Bueno, otro día, ayer, casualmente estaba escuchando a Benny Hinn. Él está teniendo unas conferencias en Zoom de milagros y sanidades, muy bonita. Yo había dejado de seguir un tiempo a Benny Hinn porque se había ido a lo que es mucho el movimiento del dinero y de la prosperidad y todo eso. Y de repente encontré unos videos donde él dice que se arrepiente de haber seguido ese evangelio de prosperidad y que regresó al Señor y ahora está más fuerte que nunca hablando de Dios y Dios lo está usando otra vez poderosamente. Pero lo que me llamó la atención de ayer es que dice que un día, cuando estaba en eso del ministerio de la prosperidad y la super, no sé qué, energía, todo eso, ¿no? Que el Señor, si usted no pacta aquí, el Señor no lo va a levantar y haciéndose rico, ¿verdad? Haciéndose ricos. Pero Dios no vino a hacerse rico. Dios hizo pobre para que nosotros estuviéramos bien, pero eso no significa que si no somos ricos, entonces no somos cristianos. No. Juan estaba siendo decapitado por servir a Jesús. Juan estaba en una cárcel por servir a Jesús.
y por eso Dios dejaba de ser Dios. No. Entonces lo que yo quiero que entienda es esto, que me llamó la atención de que Benny Hinn dice que un día, andando en el movimiento de la prosperidad, iba saliendo de su cuarto y escuchó la voz del Señor. Mira cuánta paciencia del Señor. Escuchó la voz del Señor que le dijo, Benny, ¿cuándo vas a regresar a casa? When you will be back home, en inglés. ¿Cuándo vas a regresar a casa? Lo que el Señor le decía es, te fuiste, te alejaste de mí. ¿Cuándo regresas? Y el Señor, quiero que sepas que Dios va a hacer todo lo imposible para que tú regreses, para llamar tu atención, para cautivar tu corazón. Va a usar todos los métodos que hayan disponibles para llamarte, para decirte, regresa a casa, regresa a mí. Hay una historia que yo les quiero traer, porque también yo siempre me comprometo a leer algo de la Biblia, ¿verdad? Hay una historia que yo quiero leer, que la estuve leyendo esta semana y me llamó mucho la atención por el amor que hay en esto de parte de papá hacia esta persona, hacia David. La paciencia que Dios le tuvo a David, el amor que se ve reflejado en la historia de David, de parte de Dios hacia su hijo David. Lo vamos a encontrar la historia en 2 de Samuel 11:1. 2 de Samuel 11:1. Y lo vamos a leer, ¿verdad? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así, en la primavera, que era la época de los reyes, salían de campaña David. David mandó a Joab, el guardia real, y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén, o sea que él no fue a la guerra. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio. Yo quiero que usted entienda que este es el hijo, este es David, el mismo que Dios decía, que Dios dice en su palabra, que tenía el corazón conforme al de Jehová. Este es el rey David. Mire lo que va a suceder aquí. Era un hijo predilecto de Dios, era un hijo que adoraba a Dios, que cantaba con arpas, que le daba alabanza a Dios, que estaba conectado con su padre. Y mire lo que va a suceder aquí. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde ahí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaran. Se trata de Betsabé, le dijeron. Es la hija de Elián y esposa de Urías, el hivita. Urías era uno de sus soldados, para que vayamos entendiendo. Uno de los soldados del ejército de David. Entonces David ordenó que le llevaran a su presencia, que se la llevaran a su presencia. Yo quiero que usted entienda que él sabe que Urías, el soldado, está en la guerra, donde él mandó, y él vio a la mujer de él y la mandó a llamar. Desde aquí hay algo que no está bien. Desde aquí ya sabemos por dónde va. Dónde se está equivocando el hombre predilecto, el hombre que Dios amaba. El hombre que tenía el corazón conforme al de Jehová. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía un poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces David le envió este mensaje a Joab, que era el soldado capitán del ejército, ¿verdad? De David. Mándame aquí a Urías el hivita, y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó a David, le preguntó cómo estaba Joab y los soldados y cómo lo iba en la campaña. Luego le dijo, vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Yo quiero que usted entienda que David manda a traer al soldado para que se vaya a acostar con la mujer que él se había acostado y había embarazado, para cubrir su pecado. David lo que quería era que cubrir el pecado de que una se supiera que ese era su hijo y otra era que pensaran que era hijo de Urías, que no era su hijo, y él había embarazado.
Pero esto no acaba ahí. Mira lo que pasa. Luego le dijo, vete y acuéstate, vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió él del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey. Pero en vez de irse a su propia casa, se acostó en la entrada del palacio donde dormía el guardia real. David se enteró que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó, has hecho un viaje largo, ¿por qué no fuiste a tu casa? En ese momento respondió Urías, tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se, se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. Estos eran hombres de guerra, no habían casas, dormían en la intemperie. Yo voy a entrar a mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposo. Lo que yo quiero que usted entienda es que este soldado era fiel a David, al ejército de Israel. ¿Ah? Y decía, yo no voy a ir a acostarme y estar tranquilo mientras el ejército, mis amigos y las demás tropas están allá sufriendo en la intemperie, peleando una guerra y yo estoy aquí. Dice, bueno, entonces quédate hoy aquí, le dijo David, y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Urías se quedó en ese día en Jerusalén, pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía con el guardia real. Ahí, donde estaba parado el guardia real en la entrada del palacio. Por cuanto, a la mañana siguiente David le escribió una carta a Joab y le envió por medio de Urías. La carta decía, ponga a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. O sea que lo que estaba David era mandando una sentencia de muerte para el mismo soldado que David había traicionado al acostarse con su mujer. Ahora lo quería muerto. Por tanto, cuando Joab ya no había sitiado la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más agarridos. Los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab, y entre los oficiales de David que cayeron en batalla también perdió la vida Urías y Vita. Ahí murió él. Entonces Joab envió a David un informe con todos los detalles del combate y le dijo a este mensaje al consejero: cuando vayas terminando de contar al rey todos los pormenores del combate, tal vez se enoje y te pregunte por qué se acercaron tanto a la ciudad para atacarla. ¿Acaso no sabían que le dispararían desde la muralla? ¿Quién mató a Abimelech en Yuresé? ¿No fue acaso una mujer que se le arrojó a un pie de molino desde la muralla de Bes y lo mató? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Pues si te hace esta pregunta, respóndele: también ha muerto Urías, el levita, siervo de majestad. Significa que empujaron el ejército y la batalla hasta el tope de la ciudad con el solo fin de que muriera aquel soldado a quien David ya le había dado la orden de muerte. El mensajero partió y al llegar le contó a David lo que había sucedido. Nos vamos a saltar al 25 y dice, entonces David le dijo al mensajero, dile a Joab de mi parte que no se aflija tanto, porque lo que ha pasado, pues la espada devora sin discriminar. Imagínate, él mismo lo mandó a que lo mataran al frente. Y dice, no, dile que no se preocupe, que igual a veces la espada no discrimina. ¿Eh? Dile también que reanude el ataque contra la ciudad y hasta destruirla. Cuando Betsabé se enteró que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, también David mandó a llamarla para que viniera y se hizo de ella y la hizo su esposa. Este es el pecado de David. Esta es esa mancha de la que Dios me estaba hablando. Esa que cuesta sacar. Esa que Jesús quiere poner bastante jabón y quitar para que otra vez sus vestiduras sean blancas. Ahora te voy a leer el 12. Y es la consecuencia del pecado de David y cómo te refleja aquí que Dios tiene misericordia de David a pesar de haber hecho aquello. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó a David, le dijo,
2 hombres vivían en un pueblo, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas, en cambio el pobre solo tenía más que una ovejita que él mismo cuidaba, que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato y bebía de su mesa y dormía de su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Yo le quiero, mire cómo Dios le manda este mensaje a David. No le voy a decir de qué se trata, pero mire lo que viene. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre su pobre única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre rico que había matado la ovejita del pobre y no del de ella, que se enojó. David se enoja, ¿verdad? Y dice a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. Escucha lo que David dice: tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto de matar la ovejita que el pobre tenía, merece la muerte. ¿Cómo puede hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja, dijo. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre, así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y Judá. Y por si esto no fuera poco, te hubiera dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías, el levita, para apoderarse de su esposa. Asesinaste a Urías para apoderarte de su esposa. Lo mataste con espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías, el levita, para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor: yo haré que el desastre que merecías surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostarán con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré en plena luz a la vista de todo Israel. Yo quiero que usted entienda que aquí es Dios refiriéndose a David por su pecado, todas las cosas que le debían de venir, que le iban a venir, porque le había fallado. Aquel hombre que le daba alabanzas a Dios con el arpa, aquel que danzaba en su presencia, había fallado. Y Dios le está diciendo: vas a pagar por el pecado. Pero le dice: mi misericordia aún sigue contigo. Y mire lo que sigue. Lo que hiciste a escondidas, yo lo haré en plena luz a la vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, contestó David a Natán. Ya habiéndose expuesto, él dice: he pecado contra el Señor. El Señor ha perdonado ya tu pecado. Escuche, esta es la parte que yo quiero que usted entienda. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. O sea, que a pesar que David había matado a un hombre para quedarse con su mujer, Dios le decía que no iba a morir, que Dios lo perdonaba. Dicho esto, Natán volvió a su casa, y el Señor hirió al hijo de la esposa de Urías, al hijo de Betsabé y al hijo de David. El Señor lo iría, lo iba a matar. Dicho esto, Natán volvió a su casa, y el Señor hirió al hijo de la esposa de Urías, le había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente. Y aquí es cuando vemos a David que se rinde a Dios, que se da totalmente a Dios, a la voluntad de Dios. Mira lo que pasa. Por eso es que le traje esta historia. Más que por el pecado que había hecho David, todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguno bueno. Pero Dios tiene misericordia y le perdona la vida a David. Además de eso, lo más bonito de esta historia, y es por eso que la traje aquí, es porque en un momento de aquí de esta historia, David se rinde a Dios y le excede todo el control. Y se da cuenta de que Dios es Dios y que no puede cuestionar y que solo tiene que confiar, que va a pedir clemencia, pero que al final se va a hacer la voluntad de Dios. Como yo le decía al Señor esta tarde y todo el día,
Yo quería orar y me rendí y oraba, pero lo único que me salía de mi boca era misericordia, Señor, misericordia. Porque veo que muchas personas están sufriendo. Porque yo sufro al ver a los míos sufrir. Porque estoy orando, Dios, por mi familia para que estén bien. Porque estoy orando para que mi familia sea salva. Pero vamos a ser honestos. Muchos no queremos acercarnos a Dios. No queremos nada con Dios. Por eso yo le pido misericordia. Que no nos castigue por rebeldes. El 15, ¿verdad? El 12:15 dice, dicho esto, Natán volvió a su casa y el Señor hirió al hijo de la esposa de Urías, le había dado David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a orar a Dios por él y ayunaba y pasaba noches tirados en el suelo. Los ancianos de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún así negaba comer con ellos. 7 días después de David estar ayunando, llorando y clamando al Señor por la vida de su hijo, el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían, si cuando el niño está vivo le vamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura hará ahora que sepa que el niño ha muerto? Pero David, al ver que sus oficiales estaban cuchillando, hablando, se dio cuenta de lo que había pasado y les preguntó, ¿ha muerto el niño? Sí, ha muerto, dijeron ellos. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y se fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. Yo quiero que usted entienda que después de estar ayunando y orándole a Dios, suplicándole a Dios que no le quitara a su hijo, que sanara a su hijo y ver que la voluntad de Dios era llevárselo, lo que le prosigue a las acciones después de David es claramente que David se dejó caer totalmente de Dios. O sea, se dejó caer en el brazo de Dios y le dijo, ok, esa fue tu voluntad. Tú mandas. No hay nada que cuestionar. Tú estás en control. Tú mandas. Tú decides si el niño vive o muere. Tú decidiste. Comeré porque no hay nada más que hacer. Más que aceptar tu voluntad. Más que rendicarme de mis pecados y volver hacia ti, rendirme totalmente. Oh, wow. Y la gente decía, ¿qué forma de actuar es esta? Cuando el niño estaba vivo, ayunaba y lloraba, pero ahora que se ha muerto, usted se levanta y se pone a comer, le preguntaron a David. Y David respondió, es verdad que cuando el niño estaba vivo yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, quién sabe, tal vez el Señor tendrá compasión de mí, permitirá que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverlo? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré a donde él está, aunque él ya no volverá a mí. Mira esta parte. Yo iré a donde él está, dice David, aunque él no volverá a mí. ¿Qué te dice esto? Que David había entendido que su padre lo había perdonado. Sí le había quitado la vida a su hijo. Sí le había herido el corazón de David al quitarle el hijo. Él sabía que Dios lo había perdonado. Que un día iba a ver a su hijo allá, en el reino celestial. Él sabía que iba para el reino de Dios. Él no regresa a mí, pero yo voy hacia él. Poderoso mensaje, ¿verdad? Rendición total. Luego David fue a consolar a su esposa y se unió a ella. Betsabé le dio un hijo al que David llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó a decir por medio del profeta Natán que le pusieran por nombre Gederías, y por disposición del Señor, mientras tanto Joab había atacado a la ciudad de Moabita. O sea que después de eso,
Después del pecado y que Dios le quitó la vida a aquel niño, el Señor ahora le daba otro hijo a David y a Betsabé. Y el Señor amó a ese niño. Yo quiero que tú subrayes esa partecita. El Señor amó. Pero ¿acaso no es hijo de pecado porque esta es la mujer del que murió? No, acuérdate que Dios perdonó ese pecado. ¿Y qué dice Dios de los pecados? Que Él los tira al fondo del mar y nunca más los vuelve a recordar. Todo comienza de nuevo. Todo comienza para Él de nuevo. ¿Qué se requirió? Que David se rindiera y se arrepintiera de su pecado y entendiera quién manda, entendiera quién es el jefe, que no solamente le había quitado la vida a Urías, había ofendido a Dios, había hecho lo que le desagradaba a Dios. ¿Quién manda? Él es el que manda. Gloria a Dios. Para concluir, te voy a contar una anécdota, una pequeña historia, bien pequeña. La anécdota es acerca de un padre con su hija. Su padre, viene la niña a su padre y le dice, papá, mis amigos me están invitando a un party, a una fiesta, a que nos reunamos, van a celebrar, ¿y qué va a haber ahí, hija? No, pues va a haber amigos bailando, va a haber un poco de licor, una fiesta, papá, es normal. Entonces el papá no dice nada, la niña sigue insistiendo, el papá le explica a la niña, no puede decir porque nosotros somos cristianos y pues ese lugar no es para ti, ese lugar Dios no le gusta, no perteneces a ese lugar, no perteneces al licor, no perteneces a los amigos que no siguen a Dios, no perteneces a ese mundo. No quiero que vayas. Pero la hija siguió insistiendo y siguió insistiendo. Entonces el papá le dijo, ok, está bien. Con una condición, le dijo el papá. Cómprate un vestido blanco. La niña fue, se compró el vestido y ya venía el sábado, ¿verdad? La muchachita venía el sábado, se puso bien bonita, sus moños, se puso bien guapa, qué sé yo, se vistió con su vestido blanco y el señor le dijo, él era cosechaba carbón en cuevas, ¿no? Entonces se subieron a lo que es el carro, manejaron. Esta es una anécdota que usted quiere, yo quiero que usted entienda que yo la escuché y tiene sentido. Entonces subieron al carro, empezó a manejar el papá con la hija y le dice a la niña, a la muchacha, hija, tengo que pasar al trabajo porque se me olvidó algo recogerlo. Se me olvidó recoger algo en las minas de carbón allá, donde los hacemos. ¿Me acompañas? Y claro, la niña le dijo, ay papá, pero voy a llegar tarde. Pero voy a ser rapidísimo, voy a ser tan rápido, tan rápido, tan rápido. Se me olvidó mencionar que cuando la niña está convenciendo a su papá para ir a aquella fiesta, le había dicho, papá, pero solo va a ser un ratito, yo rapidito regreso, 2 horas, solo va a ser rapidito, solo voy, interactúo con mis amigos y después me regreso, no voy a hacer nada, absolutamente nada. Yo me regreso, no voy a tomar, no voy a hacer nada indebido, va a ser rápido. Entonces cuando se baja del carro, ya están en la mina de carbón, se bajan, le dice, papá, acompáñame. Y le dice la hija, ay no papá, no quiero ir y de encima vamos a estar tarde. Le dice, ven, solo va a ser 1 minuto, solo recojo algo y nos venimos. Dice que entran a la cueva, él agarra lo que iba a traer y la niña sale y después se fija que sus vestidos blancos están llenos de tile, de carbón, de negro, ¿no? De manchas. Pero mira papá, me ensucié. Hija, le dijo, te traje aquí para enseñarte una lección. Solo entraste ahí 1 minuto y te ensuciaste de ese carbón. 1 minuto y te cuidaste y estuviste ahí tranquilo y rapidito saliste de la cueva. Lo mismo iba a pasar en la fiesta. 1 minuto podías estar en la fiesta, pero te podías contaminar, te podías ensuciar. Y con esto te cuento que así es nuestro Dios, así como ese papá. Va a lidiar contigo para que no te metas en problemas, para que no entres en pecado, para que no
no te lastimes, no falles, que sigas caminando con Él para guardarte. Pero tú pecas y te ensucias, ¿y qué pasa? Le pasa a papá lo mismo que a mí me pasó con mi perro Nico. Te limpia, te quiere limpiar con mucho jabón para quitarte aquella grasa, para quitarte aquel dolor, para quitarte aquel pecado, aquella cosa que te aleja de Él. Este era el mensaje que traía para ti. Ríndete. Ya no camines sin Dios. La vida es difícil y sin Dios más difícil. Y Dios lo que quiere es que sepas que Él está ahí contigo, que no estás solo, que tus cargas Él las lleva, que solo quiere amarte. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Pido a Dios y oro que tengas paz en tu corazón, que entregues a Dios todas tus cargas, todo tu dolor, todo aquello que te agobia, todo aquello que te cansa, todo aquello que te tiene despierto hasta tarde de la noche. En el nombre de su Hijo Jesús pido que seas salvo. Pido que encuentres el camino a casa, como le dijo a Benny. Benny, regresa a casa. El Señor así te dice a ti, regresa a casa. Yo te estoy esperando con los brazos abiertos. Quiero hacerte feliz y quiero darte la dicha que tengo preparada para ti. Dios te bendiga, Dios te guarde. Pido a Dios por tu vida, pido a Dios por tu familia, sea quien seas. Oremos unos por los otros. Mantengámonos en la presencia del Señor, cubriendo nuestras familias, cubriendo la familia de las personas que queremos, intercediendo los unos por los otros, pidiendo misericordia a Dios, para que nos guarde, que la enfermedad no toque la morada de nuestras casas, que no nos toque, que nos toque a las personas que no nos importan, que nos importan demasiado, que amamos. Únanse, ámense, que el amor no sea fingido, que el amor sea amor. Y rindámonos a Dios, que Él nos está esperando. Dios te bendiga, te veo el sábado.